Esta semana en la asignatura de Lengua y Literatura, la clase de hoy, martes 23 de septiembre, la semana 24 de clases, tenemos como objetivo el formular interpretación de textos literarios leídos considerando experiencias personales, los conocimientos, el dilema presentado en el texto, la postura personal sobre el mismo, la relación entre la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta. Esta semana nosotros vamos a comenzar a trabajar lo que es el romancero. Ustedes a grandes rasgos saben lo que es un romance dentro de lo que es literatura, lo que es un romancero. En este caso, el romancero español son poemas épicos o épico-líricos, casi siempre breves, compuestos originalmente para ser cantados o recitados al son de un instrumento. José Luis Albor ha escrito que el romancero constituye la poesía nacional por excelencia, un inmenso poema disperso y popular que representa una de las pocas cumbres excelsas en la literatura universal, capaz de llegar al alma de todo un pueblo sin distinción de clases y sin necesidad de preparación intelectual. Están formados por un número indefinido de versos octosílabos, de 8 sílabas cada uno, con rima asonante en los pares, manteniendo casi siempre la misma rima durante toda la composición, mientras quedan libres los impares. Este es el resultado de escribir como versos diferentes los dos hemistiquios de los versos heroicos, los de los cantares de gesta, que tendían a las 16 sílabas y eran monorrimos. Los romances más antiguos son los de finales del siglo XIV y principalmente los del siglo XV. Se llaman romances viejos y pertenecen a la literatura popular y tradicional con todas sus características de transmisión oral, anonimia y variantes. Se conservan un gran número de romances viejos, porque en los siglos XV y XVI, como sucedió con la lírica popular, se recopilaron en cancioneros o romanceros, como el Cancionero de Romances, publicado hacia 1547, o el Romancero General de 1600. También se han conservado, con la creación a su vez de nuevos romances, en la tradición oral moderna, con numerosas variantes, en la península hispanoamericana y las comunidades judeo-sefardíes. A partir del siglo XVI hasta finales del siglo XVII, muchos poetas cultos como Cervantes, López de Vega, Góngora, Quevedo, compusieron también romances, a los que se les da el nombre de romances nuevos o artísticos, que amplían y renuevan el contenido temático y los recursos formales. Durante el romanticismo y en el siglo XX se conocerá una nueva floración de este tipo de romances cultos. El Duque de Rivas, Zorrillas, Antonio Machado, Unamuno, Gerardo Diego, García Lorca, Alberti son algunos de los escritores que se dedican a escribir romances. En sus orígenes, según la teoría más admitida, los romances más viejos proceden de ciertos fragmentos de los antiguos cantares de gesta, especialmente atractivos para el pueblo, que los retenía en la memoria y después de cierto tiempo, desgajados del cantar, cobraban vida independiente y eran cantados como composiciones autónomas con ciertas transformaciones. En palabras de Menéndez Pidal, los oyentes hacían repetir el pasaje más atractivo del poema que el cantor les cantaba. Lo aprendían de memoria y al cantarlo ellos, a su vez lo popularizaban, formando con pocos versos un canto aparte, independiente, un romance. Son los llamados romances épicos tradicionales. Más tarde los juglares, dándose cuenta del éxito de los romances tradicionales, compusieron otros muchos, no desgajados de un cantar, sino inventados por ellos, generalmente más extensos y con una temática más amplia. Los autores desaparecen en el anonimato y la colectividad plenamente identificada con ellos. Los cantan, modifican y transmiten. Esto último se conoce con el nombre de romances juglares. Los temas que son
abordados los temas del romancero viejo son muy variados. Sin ser muy exhaustivos, se proponen la siguiente clasificación temática. Los primeros son los romances histórico-legendarios nacionales, de historia épica, como por ejemplo Don Rodrigo, Bernardo del Carpio, Los Infantes de Lara, Fernán González, El Cid Campeador. De historia contemporánea, por ejemplo Pedro el Cruel. Noticieros que se dividan en fronterizos sobre los episodios militares de la Guerra de Granada y Morisco, donde los hechos relatados están vistos desde el lado musulmán. También encontramos los romances históricos legendarios extranjeros, como por ejemplo el ciclo carolingio, Carlos Magno, Roldán, Ron Versalles. También tenemos el ciclo bretón sobre la llamada materia de Bretaña, leyendas caballerescas bretonas dadas a conocer por los Romans Courtons como Lancelot y Tristán. Encontramos en la siguiente clasificación los romances de historias bíblicas y grecorromanas, tomados de las obras del Méster de Clerecía, Saúl, David, Paris, Helena, Nerón. Y finalmente los romances novelescos, que trataban temas de amor, de misterio, venganzas y aventura. Por su importancia, aunque ya no dentro de la clasificación temática, hay que mencionar los llamados romances líricos, de escasa acción y con predominio del sentimiento, principalmente el amoroso. En cuanto al estilo, desde el punto de vista estilístico, el romancero manifiesta una gran sencillez y sobriedad de recursos, descripciones parcas y realistas, casi todas con ausencia de elementos fantásticos o maravillosos, escasez de adjetivos y metáforas. A pesar de ello, se consigue una extraordinaria viveza narrativa y los más variados efectos poéticos. Destaca en el romancero la inmediata composición de la escena y la presentación de los personajes, la aproximación a la realidad con una gran fuerza plástica y el arte de saber llevar, sin dilataciones, la atención del oyente hacia el núcleo temático. Se combinan admirablemente la narración y el diálogo. Mediante este se consigue el característico movimiento dramático de muchos romances. La alternancia en la utilización de las formas verbales entre presente y pretérito es otro aspecto que anima la narración en el cambio de perspectiva temporal, desde un pasado lejano a un pasado cercano o incluso a un presente o viceversa. Las fórmulas expresivas más utilizadas son las repeticiones de palabras o frases y el uso de paralelismos para conseguir una mayor intensidad emocional y rítmica. También se usan con mucha frecuencia las formas deícticas, apostróficas y exclamativas para conseguir mayor emotividad y recabar la atención del oyente. Otra característica muy importante es el fragmentarismo. El romance se centra en un momento determinado de la acción. Los antecedentes no aparecen porque son conocidos o no interesan. Y se entra, como ya hemos dicho, directamente en el asunto. Además, con mucha frecuencia la narración se rompe bruscamente sin que se conozca el desenlace final. El resultado es de una increíble eficacia poética, al atrapar al oyente en el misterio y la emoción y hacerle participar con su propia imaginación lanzada a una actividad creadora personal. Esta semana nosotros vamos a trabajar con lo que es el romance como tal y vamos a introducir esta temática con la lectura y el análisis de el texto Romance del prisionero. Comenzamos con la lectura. Que por mayo era, por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Si yo, si no yo triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una avecilla que me canta al albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. ¿Qué les ha parecido este romance del prisionero? De acuerdo al vocabulario,
Si volvemos atrás, dice, con los trigos encañan, que es encañar, viene de la acción de encañar, ¿cierto? Y es poner cañas a las plantas para que trepen por ellas o para sostenerlas. Se encañan, por ejemplo, los claveles o el trigo para que crezcan rectos. Luego dice, y están los campos en flor cuando canta la calandria. ¿Qué es una calandria? Es un pájaro cantor muy parecido a la alondra, de unos 20 centímetros de longitud, de plumaje gris amarillento en la parte superior y blanquecino en la inferior con una mancha oscura a cada lado del cuello. Alas anchas y pico grande, es insectívoro y gregario y habita en terrenos desnudos y secos. Luego señala un par de versos más abajo, van a servir al amor sin hoyo triste, cuitado, cuitado que está afligido o apenado. Luego señala que él no sabe cuándo es de día ni cuándo es de noche, sino por una avecilla que me canta al albor. Al albor canta esta ave entonces con las primeras luz del día, antes de salir el sol. Matómela un ballestero. Un ballestero es un soldado que va armado con una ballesta. Y señala, dele Dios mal galardón, que está pidiendo que este ballestero sea premiado por sus méritos o por sus servicios. Y le pide a Dios, ¿cierto? Le pide a Dios que este galardón, este premio, sea un mal premio. En relación a este romance del prisionero que hemos leído, vamos a hacer la actividad de esta semana, que es muy breve. ¿Por qué el hablante hará referencia a la estación del año y el paisaje? ¿Qué se enfatiza al mencionar estos elementos? La segunda pregunta, ¿por qué era tan importante para el hablante el avecilla que el ballestero, mata? Tercera pregunta, ¿qué estado de ánimo manifiesta el hablante en los siguientes versos? Que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son. Y finalmente la última pregunta, ¿cree usted que la prisión del hablante es real o es simbólica? Y deben justificar su respuesta, de acuerdo al análisis e interpretación que ustedes hacen de este romance del prisionero que acabamos de leer. Para finalizar, tenemos 6 campos semánticos que van en horizontal. ¿Qué palabra no corresponde? Tenemos verde, bosque, amarillo, rojo, negro. ¿Qué palabra, qué término no corresponde dentro de este campo semántico? ¿Y por qué claramente? Y lo último es que no olviden el horario de clases, que es de 12:55 a 13:25, para que se conecten y participen de la clase y de las actividades. Nos vemos entonces a las 12:55, que estén bien.